Esta es una guía corta o tutorial a modo general sobre el trabajo comunal universitario en la Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica en su sede regional de Pérez Celedón. Este trabajo comunal es un requisito no solamente para poder optar por graduación del grado de bachillerato en Derecho o Administración de Negocios, sino también un requisito indispensable para poder avanzar al grado de licenciatura en cualquiera de estas dos carreras. El TCU se divide en dos partes fundamentales que hacen finalmente el proyecto que se debe presentar a la dirección de carrera respectivamente. En primer lugar, tenemos el anteproyecto. Es importante para iniciar este proyecto conocer información general que nos ayudará a poder realizar la redacción de la mejor manera y poder realizar el trabajo con todas las pautas y lineamientos que solicita la dirección de carrera. Este proyecto o este trabajo comunal se puede ejecutar en cualquier institución sin fines de lucro. Sin embargo, se recomienda poder realizarse en una escuela, en un colegio, en una asada, en un hogar de ancianos, entre otros. Estos mencionados son quizás los más sencillos o los más adaptables a las diferentes actividades que ustedes pueden realizar. Es importante además conocer que el TCU está dividido, o bien sus actividades deben dividirse de manera proporcional en un 50-50, un 50% de actividades de mejora en infraestructura y un 50% de actividades con los beneficiarios. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, al realizar actividades con los beneficiarios nos referimos a realizar algún tipo de taller o charla donde se le pueda dar a los beneficiarios una guía o una enseñanza como parte del trabajo comunal universitario. En primer lugar, en el anteproyecto tenemos la portada, en la cual vamos a colocar el tema del TCU que estaremos trabajando, asimismo la institución donde lo vamos a realizar, nombre y apellido respectivamente y el mes y el año en el cual lo estamos realizando. Es importante mencionar que la distribución de este documento debe ir exactamente igual cuando se presente en físico. ¿Qué quiere decir esto? Que debe estar presente las disposiciones generales en el mismo orden donde está la información personal abajo del estudiante, seguidamente la carta de aceptación por parte de la institución donde se va a realizar el TCU y todo lo demás de manera puntual, entendiendo incluso que en la parte final debe ir el cronograma y en una página aparte, aunque nos quede un espacio en blanco, por ejemplo como acá, debe ir la solicitud de la aprobación o autorización de realización del TCU, que es el cuadro de uso exclusivo por parte de la universidad. Puntualmente veremos en qué se divide el anteproyecto. En primer lugar, tenemos la carta de aceptación. Es una carta en la cual únicamente deberemos llenar la información que se solicita, por ejemplo, iniciando con la fecha, seguidamente con la información de la persona representante de la institución donde realizaremos el TCU, nuestra información personal que se detalla como nombre y cédula y seguidamente un resumen de las actividades que vamos a realizar. Generalmente este resumen lo podemos hacer posteriormente con el punto C del anteproyecto de cómo solucionarlo. Aquí podemos detallar en forma de lista qué actividades vamos a realizar y acá podemos colocar ese listado como el resumen de las funciones que se ejecutarán para que tenga coincidencia tanto en la carta de aceptación como en el punto C y asimismo acá en la parte del cronograma. En esos tres lugares tienen que estar las mismas actividades a realizar. Luego vamos a escribir cuál será el aporte social y en qué se verá beneficiada la comunidad. Acá debemos entender que es una función que debe desarrollar cada uno de los estudiantes desde la perspectiva de redacción. Ustedes deben redactar según lo que están presentando en su proyecto y según el conocimiento que ustedes tengan. En la parte superior
podemos ver la palabra que dice membrete. Acá, si la institución donde ustedes están realizando el TCU dispone del membrete, simplemente van a borrar la palabra y lo van a colocar acá para cuando lo vayan a imprimir. Si la institución no dispone de membrete, simplemente borran la palabra y dejan la carta así como tal. No hay ningún inconveniente en ese aspecto. El anteproyecto, en su parte de redacción, se divide en el detalle del problema, que como bien lo dice acá, se debe incluir una breve reseña de la institución, incluyendo el nombre, a qué se dedica la institución, a qué población atiende, de dónde obtiene sus recursos y, muy importante, cuál es el problema que presenta esa institución y básicamente por qué ustedes van a realizar el TCU en esa institución. Seguidamente tenemos cómo abordarlo. Acá, a modo general, realmente es cómo ustedes van a abordar ese TCU. Por ejemplo, voy a desempeñar funciones o actividades entre semana donde trabajaré de 3 a 8 horas por día para poder cubrir los problemas que presenta la institución. Ese es un ejemplo general que en realidad se puede usar, así como lo dije anteriormente, de forma general. Todos van a realizar básicamente la misma metodología para poder abordar el problema que tiene la institución. En el punto C, que es el punto que les mencionaba anteriormente, van a tener que detallar las actividades en lista que van a realizar. ¿Por qué en lista? Porque de esta manera va a ser más sencillo para la dirección revisar las actividades que coincidan, como lo dije, con la carta de aceptación y con el cronograma, y así ustedes también van a tener más explícito la información de qué actividades van a hacer. Por ejemplo, si vamos a realizar el TCU en una escuela, lo vamos a colocar de la siguiente manera: lijar sillas y pupitres. Esto es una actividad. Luego tenemos la actividad 2, pintar paredes. Luego tenemos la actividad 3, pintar sillas. Estos son, por ejemplo, algunas de las actividades, pero más que todo es la forma en la que deben colocarlo para que todas las actividades coincidan. Seguidamente tenemos el punto de objetivo general, en el cual van a tener que realizar o redactar un objetivo general conforme ya a lo que ustedes han aprendido en cursos como metodología de la investigación, y asimismo en línea a ese objetivo general deberán redactar los objetivos específicos. La siguiente parte del TCU ya se vuelve un poco más sencilla, pues es información un poco más general. Por acá tenemos la división de lo que será los beneficiarios de la solución del problema, que básicamente ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes serán los principales beneficiarios? Por ejemplo, si estamos realizando el TCU en una escuela o un colegio, los principales beneficiarios serán los estudiantes. Seguidamente, los docentes o el personal que también hace uso de las instalaciones en las cuales estamos haciendo diferentes mejoras. ¿Cuál es el aporte social? Pues básicamente el aporte social va en línea a ese aporte que colocamos en la carta de aceptación, y básicamente es el aporte que estamos realizando hacia la institución, pero de qué manera impacta socialmente ese aporte que nosotros estamos dando. Aquí debemos colocar toda la información de la institución. Podemos utilizar, por ejemplo, la función que tiene el Word de lo que vienen siendo esta parte de la división para poder colocar la información y que quede de manera más ordenada. Importancia de la solución del problema. Bueno, ¿por qué es importante solucionar el problema que nosotros presentamos en el detalle del problema? Básicamente es muy similar al aporte social, pero redactado de forma un poco diferente. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la institución? Básicamente, la institución, cualquiera que sea, va a recibir apoyo o mano de obra gratuita, va a poder embellecer sus instalaciones, va a poder ofrecer un mejor servicio a su comunidad. La pertinencia de las alternativas de solución, básicamente, es un recopilado del aporte social, de las alternativas que tenemos para la solución, y por ejemplo en este caso
es básicamente cuáles son esas alternativas que podemos utilizar para cubrir los problemas que estamos presentando. Por ejemplo, poder difundir que se realizó el TCU en este lugar y poder fomentar que más personas o estudiantes puedan aportar a esta comunidad o a esa institución. Seguidamente tenemos la estrategia para el análisis. Esta es muy sencilla, pues básicamente es el resumen que ustedes deberán realizar acerca de cómo llegaron a identificar el problema que tenía la institución. Es decir, yo me desplacé hacia el colegio, hablé con profesores, directores, estudiantes que me mostraron las instalaciones y me dijeron cuáles eran los problemas más graves que tenían y que necesitaban resolver de manera inmediata. Así pude darme cuenta de cuáles problemas presentaban y planteé realizar mi trabajo comunal universitario en esta institución. Y por último, en la parte de redacción tenemos la búsqueda de alternativas de solución. Acá básicamente es cuáles son las recomendaciones que ustedes deberían realizar, que es lo mismo que básicamente vimos en la pertinencia de alternativas, para que personas puedan aportar a esta institución y poder ejecutar diferentes actividades que mantengan incluso esas mejoras que ustedes están haciendo en este trabajo comunal universitario. Seguidamente tenemos el cronograma de actividades. Acá hay que entender que hasta este momento estamos realizando una propuesta, por lo cual debemos poner fechas acordes a la fecha de presentación que tenemos por acá y a la fecha también que coloquemos en la carta de aceptación. Es importante mencionar que aquí hay una recomendación muy sencilla y que ya dependerá de cada uno de ustedes cómo pueda negociarlo con la institución. ¿Por qué? Porque para efectos de la redacción no hay una mejor forma de poder establecer el orden que realizar 19 actividades de 18 con 8 horas y una de 6 horas, sumando las 150 horas totales para la realización del trabajo comunal universitario. Entonces, básicamente aquí tenemos 19 espacios, donde 18 serán de 8 horas y uno más de 6 horas. Estas actividades, al ser actividades que se plantean realizar en un futuro, se redactan en futuro. Es decir, por ejemplo, se coloca la fecha, se coloca el espacio 8 horas y se dice pintaré y lijaré mesas y sillas de la institución, lavaré canoas de la institución, lijaré y pintaré los tubos del pasillo de la institución. Así es como se debe realizar la redacción correcta de este apartado. Y como les decía al inicio, es importante que este cronograma quede independiente a esta última hoja. ¿Por qué? Básicamente, el anteproyecto entonces, para efectos de su presentación en físico, cuando llegue el momento, está dividido aproximadamente en 4 partes. La portada, lo que viene siendo la carta de aceptación, seguidamente todo lo que es la parte de anteproyecto hasta llegar al cronograma, que sería la tercera parte independiente, y la cuarta, que en este caso sería el cuadro de uso exclusivo para la universidad, o bien donde ustedes presentan el anteproyecto para la aprobación o autorización de la dirección de carrera. Recordando que todo este proceso se realiza, o la presentación de este proceso se realiza primeramente vía correo electrónico. Una vez que este proyecto esté aprobado, van a poder tener el aval para presentarlo de manera física en la universidad y posteriormente poder continuar con la bitácora. Que la bitácora es básicamente una recopilación de las actividades que ustedes colocaron en el anteproyecto, pero ahora sí redactadas en pasado, porque son actividades que ustedes ya realizaron. Es la única diferencia. El resto, más bien, no incluye toda la información que incluye en el anteproyecto, ya que la bitácora consiste únicamente de carta de finalización, declaración jurada que ustedes ya realizaron las actividades y seguidamente el cronograma de las actividades que ya han realizado. Es por eso que todo se debe redactar en pasado.